La nueva tecnología de Xiaomi podría reemplazar el aluminio en los autos de 2026. La máquina que surgió de ese requisito no se parecía a nada que Xiaomi hubiera construido antes. De hecho, no se parecía a nada que la mayoría de la gente esperaría encontrar dentro de una fábrica de automóviles. Cuando Tesla reveló por primera vez la Gigapress, muchos ingenieros la describieron como el límite práctico de la tecnología de fundición moderna. Producir estructuras automotrices de una sola pieza a esa escala ya parecía casi increíble. Sin embargo, Xiaomi miró ese punto de referencia y decidió que no era suficiente. Si Titan Metal iba a redefinir lo que podría ser la estructura de un vehículo, entonces el sistema de fabricación detrás de él tendría que ser igual de ambicioso. El resultado fue la Hypercasting Machine, un sistema industrial gigante capaz de generar más de 9.000 toneladas de fuerza de cierre. Su huella se extiende a lo largo de un área lo suficientemente grande como para que en comparación los equipos de fábrica ordinarios parezcan miniatura. De pie junto a él, los trabajadores parecen casi insignificantes, eclipsados por imponentes estructuras de acero, sistemas de manipulación robóticos y enormes conjuntos de inyección diseñados para funcionar con una precisión asombrosa. Cada pocos minutos cientos de kilogramos de Titan Metal fundido fluyen a través del sistema, pasando del horno al molde en una secuencia cuidadosamente controlada que se parece más a un ballet industrial coreografiado que a una fabricación tradicional. Pero el verdadero significado de la máquina no es su tamaño, es lo que ese tamaño le permite lograr a Xiaomi. Las estructuras de vehículos tradicionales se ensamblan como gigantescos rompecabezas mecánicos. Los paneles individuales se estampan por separado, se transportan por separado, se almacenan por separado, se inspeccionan por separado y finalmente se sueldan pieza por pieza. Cada componente añade complejidad. Cada soldadura introduce otro punto potencial de variación. Cada paso de fabricación crea otra oportunidad de error. A lo largo de décadas, la industria se volvió increíblemente eficiente en la gestión de esta complejidad, pero nadie la eliminó jamás. Hypercasting ataca el problema en su origen. En lugar de producir docenas de componentes que luego deben ensamblarse, Xiaomi produce secciones estructurales completas como piezas fundidas individuales. Áreas del vehículo que antes requerían 72 piezas individuales y cientos de puntos de soldadura, ahora pueden emerger de un molde como una estructura continua. La diferencia suena simple cuando se expresa como un número, pero dentro de una fábrica lo cambia casi todo. Las cadenas de suministro se vuelven más simples, las líneas de montaje se acortan. El control de calidad se vuelve más fácil. El tiempo de fabricación se desploma dramáticamente porque decenas de operaciones desaparecen de la noche a la mañana. El ahorro de peso por sí solo habría justificado la inversión. Cada soporte retirado, cada soldadura eliminada y cada pieza superpuesta de material cortada contribuye a un vehículo más liviano. Sin embargo, los beneficios estructurales resultaron aún más impresionantes. Una pieza fundida de una sola pieza se comporta de manera diferente a una colección de componentes más pequeños unidos entre sí. Las fuerzas se mueven a través de la estructura de manera más eficiente. Las vibraciones encuentran menos interrupciones. La energía se dispersa de forma más predecible. Todo el chasis comienza a comportarse como un objeto unificado en lugar de una colección de piezas individuales trabajando juntas. Esa mejora se vuelve especialmente importante en un vehículo eléctrico de alto rendimiento. A diferencia de los coches de gasolina tradicionales, los vehículos eléctricos ofrecen un par máximo casi instantáneamente. En el momento en que el conductor pisa el acelerador, enormes fuerzas recorren el chasis. Cada componente está sometido a estrés. Cada conexión se prueba. Una estructura que contiene cientos de juntas debe gestionar constantemente esas cargas a medida que se mueven por el vehículo. Sin embargo, una pieza fundida de una sola pieza distribuye esas fuerzas con mucha mayor consistencia. Cuanto más sólida sea la base, más eficazmente podrá funcionar cualquier otro sistema. Los ingenieros de Xiaomi entendieron que producir una pieza gigante por sí sola no era suficiente. La calidad de ese casting determinaría en última instancia si todo el concepto tuvo éxito o fracasó. Es por eso que la máquina Hypercasting
fue diseñada para operar a velocidades de inyección específicamente optimizadas para reducir el aire atrapado dentro del metal fundido. Pequeñas bolsas de aire pueden parecer insignificantes, pero en términos de ingeniería, pueden convertirse en el punto de partida de grietas por fatiga, debilidades estructurales y preocupaciones sobre la durabilidad a largo plazo. Eliminar esas imperfecciones microscópicas significa crear componentes con una consistencia interna normalmente asociada con la fabricación aeroespacial en lugar de la producción automotriz en masa. Una vez que cada pieza sale del molde, el proceso aún está lejos de terminar. Los sistemas de inspección avanzados comienzan inmediatamente a examinar el componente con extraordinario detalle. Los escáneres de alta precisión miden la precisión dimensional. Los sistemas de imágenes buscan defectos internos invisibles al ojo humano. La inteligencia artificial compara cada medición con modelos digitales que contienen miles de puntos de referencia. Antes de que un trabajador humano toque la pieza, el sistema ya sabe si cumple con los estándares de Xiaomi. Los componentes que fallan se rechazan automáticamente. Los componentes que pasan directamente al ensamblaje con un nivel de consistencia que habría sido inimaginable hace solo unos años. En esta etapa, Xiaomi había resuelto dos de los mayores desafíos de la industria. Habían creado un nuevo material capaz de eliminar los compromisos de la fundición convencional y habían construido un sistema de fabricación capaz de convertir ese material en grandes componentes estructurales con una eficiencia sin precedentes. La mayoría de las empresas se habrían detenido ahí y habrían declarado la victoria. Xiaomi no lo hizo, porque incluso después de reinventar la aleación y reinventar la fábrica, todavía llevaban consigo el componente más pesado de cada vehículo eléctrico jamás construido, la propia batería. Y esa comprensión llevó a la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si la batería no fuera algo que el chasis tuviera que llevar? ¿Qué pasaría si la batería pasara a formar parte del propio chasis? La máquina que surgió de ese requisito no se parecía a nada que Xiaomi hubiera construido antes. De hecho, no se parecía a nada que la mayoría de la gente esperaría encontrar dentro de una fábrica de automóviles. Cuando Tesla reveló por primera vez la Gigapress, muchos ingenieros la describieron como el límite práctico de la tecnología de fundición moderna. Producir estructuras automotrices de una sola pieza, a esa escala, ya parecía casi increíble. Sin embargo, Xiaomi miró ese punto de referencia y decidió que no era suficiente. Si Titan Metal iba a redefinir lo que podría ser la estructura de un vehículo, entonces el sistema de fabricación detrás de él tendría que ser igual de ambicioso. El resultado fue la Hypercasting Machine, un sistema industrial gigante capaz de generar más de 9.000 toneladas de fuerza de cierre. Su huella se extiende a lo largo de un área lo suficientemente grande como para que en comparación los equipos de fábrica ordinarios parezcan miniatura. De pie junto a él, los trabajadores parecen casi insignificantes, eclipsados por imponentes estructuras de acero, sistemas de manipulación robóticos y enormes conjuntos de inyección diseñados para funcionar con una precisión asombrosa. Cada pocos minutos cientos de kilogramos de Titan Metal fundido fluyen a través del sistema pasando del horno al molde en una secuencia cuidadosamente controlada que se parece más a un ballet industrial coreografiado que a una fabricación tradicional. Pero el verdadero significado de la máquina no es su tamaño. Es lo que ese tamaño le permite lograr a Xiaomi. Las estructuras de vehículos tradicionales se ensamblan como gigantescos rompecabezas mecánicos. Los paneles individuales se estampan por separado, se transportan por separado, se almacenan por separado, se inspeccionan por separado y finalmente se sueldan pieza por pieza. Cada componente añade complejidad. Cada soldadura introduce otro punto potencial de variación. Cada paso de fabricación crea otra oportunidad de error. A lo largo de décadas, la industria se volvió increíblemente eficiente en la gestión de esta complejidad, pero nadie la eliminó jamás. Hypercasting ataca el problema en su origen. En lugar de producir docenas de componentes que luego deben ensamblarse, Xiaomi produce secciones estructurales completas como piezas fundidas individuales. Áreas del vehículo que antes requerían 72 piezas individuales y cientos de puntos de soldadura, ahora pueden emerger de un molde como una estructura continua.
La diferencia suena simple cuando se expresa como un número, pero dentro de una fábrica lo cambia casi todo. Las cadenas de suministro se vuelven más simples, las líneas de montaje se acortan, el control de calidad se vuelve más fácil. El tiempo de fabricación se desploma dramáticamente porque decenas de operaciones desaparecen de la noche a la mañana. El ahorro de peso por sí solo habría justificado la inversión. Cada soporte retirado, cada soldadura eliminada y cada pieza superpuesta de material cortada contribuye a un vehículo más liviano. Sin embargo, los beneficios estructurales resultaron aún más impresionantes. Una pieza fundida de una sola pieza se comporta de manera diferente a una colección de componentes más pequeños unidos entre sí. Las fuerzas se mueven a través de la estructura de manera más eficiente. Las vibraciones encuentran menos interrupciones. La energía se dispersa de forma más predecible. Todo el chasis comienza a comportarse como un objeto unificado en lugar de una colección de piezas individuales trabajando juntas. Esa mejora se vuelve especialmente importante en un vehículo eléctrico de alto rendimiento. A diferencia de los coches de gasolina tradicionales, los vehículos eléctricos ofrecen un par máximo casi instantáneamente. En el momento en que el conductor pisa el acelerador, enormes fuerzas recorren el chasis. Cada componente está sometido a estrés. Cada conexión se prueba. Una estructura que contiene cientos de juntas debe gestionar constantemente esas cargas a medida que se mueven por el vehículo. Sin embargo, una pieza fundida de una sola pieza distribuye esas fuerzas con mucha mayor consistencia. Cuanto más sólida sea la base, más eficazmente podrá funcionar cualquier otro sistema. Los ingenieros de Xiaomi entendieron que producir una pieza gigante por sí sola no era suficiente. La calidad de ese casting determinaría en última instancia si todo el concepto tuvo éxito o fracasó. Es por eso que la máquina Hypercasting fue diseñada para operar a velocidades de inyección específicamente optimizadas para reducir el aire atrapado dentro del metal fundido. Pequeñas bolsas de aire pueden parecer insignificantes, pero en términos de ingeniería, pueden convertirse en el punto de partida de grietas por fatiga, debilidades estructurales y preocupaciones sobre la durabilidad a largo plazo. Eliminar esas imperfecciones microscópicas significa crear componentes con una consistencia interna normalmente asociada con la fabricación aeroespacial en lugar de la producción automotriz en masa. Una vez que cada pieza sale del molde, el proceso aún está lejos de terminar. Los sistemas de inspección avanzados comienzan inmediatamente a examinar el componente con extraordinario detalle. Los escáneres de alta precisión miden la precisión dimensional. Los sistemas de imágenes buscan defectos internos invisibles al ojo humano. La inteligencia artificial compara cada medición con modelos digitales que contienen miles de puntos de referencia. Antes de que un trabajador humano toque la pieza, el sistema ya sabe si cumple con los estándares de Xiaomi. Los componentes que fallan se rechazan automáticamente. Los componentes que pasan directamente al ensamblaje con un nivel de consistencia que habría sido inimaginable hace solo unos años. En esta etapa, Xiaomi había resuelto dos de los mayores desafíos de la industria. Habían creado un nuevo material capaz de eliminar los compromisos de la fundición convencional y habían construido un sistema de fabricación capaz de convertir ese material en grandes componentes estructurales con una eficiencia sin precedentes. La mayoría de las empresas se habrían detenido ahí y habrían declarado la victoria. Xiaomi no lo hizo, porque incluso después de reinventar la aleación y reinventar la fábrica, todavía llevaban consigo el componente más pesado de cada vehículo eléctrico jamás construido, la propia batería. Y esa comprensión llevó a la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si la batería no fuera algo que el chasis tuviera que llevar? ¿Qué pasaría si la batería pasara a formar parte del propio chasis? Al principio, la idea parece casi al revés. Durante más de un siglo, los vehículos se han diseñado según un principio simple: la estructura sostiene los componentes. El chasis lleva el motor. El chasis transporta a los pasajeros. El chasis lleva el depósito de combustible o la batería. Todo se trata como carga de una forma u otra. Algunas cargas generan energía, otras proporcionan transporte y otras simplemente añaden comodidad, pero la filosofía básica permanece sin cambios.
La estructura existe para soportar todo lo demás. Xiaomi comenzó a cuestionar esa suposición de la misma manera que había cuestionado todo lo anterior. Miraron la batería y vieron algo diferente. Las baterías de los vehículos eléctricos modernos no son componentes pequeños. Son conjuntos masivos que se extienden a lo largo de gran parte del piso del vehículo, ocupan enormes cantidades de espacio y representan un porcentaje significativo del peso total del vehículo. Los ingenieros de todas partes habían estado tratando esa masa como una carga necesaria. Xiaomi se preguntó si esto podría convertirse en una ventaja. La respuesta se convirtió en la base de su arquitectura Cell to Body, comúnmente conocida como CTB. En lugar de construir un paquete de baterías separado y luego colocarlo debajo de la estructura del vehículo, Xiaomi integró la batería directamente en la estructura misma. La distinción entre chasis y batería empezó a desaparecer. En lugar de llevar la batería, el vehículo se construiría alrededor de ella. En lugar de funcionar como pasajero, la batería se convertiría en un elemento de carga de la arquitectura del automóvil. Ese cambio puede parecer sutil, pero sus consecuencias se extienden por todo el vehículo. Cada vez que un automóvil acelera, frena, toma una curva o viaja sobre un pavimento irregular. Las fuerzas se mueven a través del chasis. Tradicionalmente, los ingenieros deben crear miembros estructurales adicionales para manejar esas cargas, porque la batería contribuye muy poco a la rigidez general del vehículo. Sin embargo, con la arquitectura CTB, la propia batería se convierte en parte de la ruta de carga. La energía ya no viaja alrededor de la batería, viaja a través de él. Un componente que alguna vez fue un peso muerto de repente comienza a contribuir al desempeño estructural. Los beneficios comienzan a acumularse de inmediato. La eliminación de capas redundantes de estructura reduce el peso. Reducir el peso mejora la eficiencia. La mejora de la eficiencia reduce el consumo de energía. Un menor consumo de energía mejora el alcance y el rendimiento. Sin embargo, quizás la mejora más significativa aparece en un área en la que la mayoría de los conductores nunca piensan la rigidez del chasis. Cuanto más rígido se vuelve un vehículo, con mayor precisión pueden funcionar todos los demás sistemas. La geometría de la suspensión se mantiene constante. Las acciones de dirección se vuelven más precisas. Los neumáticos mantienen un mejor contacto con la carretera. Los ingenieros obtienen un mayor control sobre la forma en que se comporta el vehículo porque la base debajo de todo lo demás se niega a flexionarse. La mayoría de los fabricantes se habrían satisfecho solo con esas ganancias. Xiaomi no lo era. Mientras continuaban perfeccionando el concepto, CTB, sus ingenieros, identificaron otra oportunidad escondida dentro de la propia batería. Cada celda de la batería contiene un mecanismo de alivio de presión diseñado para ventilar gases de manera segura en condiciones extremas. En los paquetes de baterías tradicionales, estos mecanismos están colocados de manera que requieren estructuras protectoras adicionales entre la batería y los ocupantes del vehículo. La seguridad sigue siendo la máxima prioridad, pero lograr esa seguridad normalmente exige más material, más espacio de embalaje y más peso. En lugar de aceptar esa compensación, Xiaomi reexaminó el diseño por completo. Sus ingenieros cambiaron la orientación de las celdas de la batería, dirigiendo las vías de alivio de presión lejos de la cabina y hacia la parte inferior del vehículo. Suena como un pequeño ajuste de ingeniería, pero generó importantes ventajas en el embalaje. Se podrían simplificar las capas de protección interna que alguna vez consumieron un espacio valioso. La eficiencia estructural mejoró. El espesor general disminuyó. Todo el conjunto de batería y piso se volvió dramáticamente más delgado que los diseños convencionales. Esa reducción de espesor produjo una cascada de beneficios en todo el vehículo. Un piso más delgado permite a los pasajeros sentarse más abajo. Una posición de asiento más baja baja el centro de gravedad. Un centro de gravedad más bajo reduce el balanceo de la carrocería en las curvas. El balanceo reducido de la carrocería mejora la estabilidad de manejo. Un mejor manejo permite a los ingenieros ajustar la suspensión de manera más agresiva sin sacrificar la confianza o la comodidad. Una decisión de diseño aparentemente menor comienza a influir en casi todos los aspectos de la dinámica del vehículo. El resultado fue una estructura diferente
a todo lo que suele asociarse con un sedán eléctrico de 4 puertas. A pesar de llevar una gran batería, el vehículo mantuvo un centro de gravedad excepcionalmente bajo y al mismo tiempo logró una notable rigidez estructural. Aquí es donde la historia de la ingeniería comienza a pasar de ser impresionante a ser genuinamente sorprendente. Porque cuando los ingenieros de Xiaomi midieron la rigidez de la estructura terminada, los números la ubicaron en una compañía que pocas personas hubieran esperado. El SU7 Ultra alcanzó una cifra de rigidez torsional de aproximadamente 51.000 Nm por grado. Para la mayoría de las personas, ese número significa muy poco por sí solo. Pero en términos de ingeniería, representa un logro extraordinario. La rigidez torsional mide qué tan resistente es una estructura a las fuerzas de torsión. Imagínese agarrar las esquinas opuestas de un vehículo e intentar torcer todo el cuerpo como si fuera una toalla. Cuanto más resistente sea la estructura a esa fuerza de torsión mayor, será su rigidez torsional. Y una mayor rigidez casi siempre se traduce en una mejor precisión de manejo, un mejor rendimiento de la suspensión y un mayor refinamiento general. Para apreciar la importancia de esa cifra, considere algunos de los vehículos que rivaliza o supera. Muchos autos deportivos de alto rendimiento pasan años optimizando sus estructuras para lograr niveles similares de rigidez. Algunos hiperautos exóticos, que cuestan millones de dólares, anuncian con orgullo números en el mismo territorio. Sin embargo, aquí había un vehículo desarrollado por una empresa que recientemente ingresó a la industria automotriz, produciendo un desempeño estructural que exigía comparación con algunos de los nombres más respetados en ingeniería. Pero Xiaomi no perseguía la rigidez solo por una estadística de marketing. Lo necesitaban por lo que vendría después. Un chasis flexible podría sobrevivir a la conducción diaria sin problemas. Incluso podría funcionar adecuadamente bajo cargas moderadas. El desafío surge cuando un poder enorme entra en la ecuación. Porque enterrado debajo del elegante exterior del SU7 Ultra, había un tren motriz capaz de producir fuerzas que expondrían cada debilidad en una estructura convencional. Y una vez que Xiaomi desató ese poder, el verdadero propósito de Titan Metal Hypercasting y la arquitectura CTB se volvió imposible de ignorar.